Constitucional. Está junto a nosotros la abogada y ex integrante de la comisión experta Antonia Rivas, a quien le damos la bienvenida. Abogada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por contestar este llamado. En líneas generales, ¿qué podríamos decir de este texto? Uy, tantas cosas. Bueno, efectivamente yo creo que aquí estamos, y lo he dicho varias veces, no frente a un texto constitucional, sino frente a un programa de gobierno. Es un programa de gobierno de derecha, es un programa de gobierno que fue aprobado y impuesto por el Partido Republicano y seguido muy de cerca por la derecha, por Chile Vamos. Y la verdad es que es un texto que nosotros vamos a llamar a que no sea aprobado, es un texto que nosotros creemos que tiene riesgo para la ciudadanía, es un texto que no soluciona los problemas que estamos buscando y que efectivamente es un texto que no termina con los abusos, de alguna manera, que constitucionaliza privilegios y que constitucionaliza formas fallidas de entender la política pública que hemos entendido en el último tiempo. Lo que Chile no va a estar mejor, creemos y estamos convencidos con este texto constitucional. Buenos días, Antonia. Buenos días. Concretamente, pensemos en qué aspectos y qué artículos de esta Constitución, que por lo demás es extensísimo el texto, son justamente riesgosos para lo que es la vida y la seguridad en términos de lo que es mantener sus libertades, pero al mismo tiempo mantener seguridad social, garantías del Estado, que en esta Constitución no están presentes. Lo digo porque ayer uno escuchaba, ¿no es cierto?, una declaración del señor José Antonio Kast que decía que esta Constitución le iba a dar empleo a los chilenos. No, de empleo no se dice nada, más allá de que uno tiene derecho al empleo y al contrario, uno aquí solo el detalle, pero podría sostener que debilitan en aspectos tanto el rol del Estado que no sé cómo podríamos tener más empleo. Pero, a ver, yo creo que es difícil, ¿verdad? Es un texto jurídico, es un texto constitucional, siempre es difícil esa llamada como a la lectura de la propuesta, del texto, porque efectivamente son textos complejos, pero a mí me gustaría dividir los problemas en tres, si me lo permite. En primer lugar, yo creo que la propuesta tiene problemas técnicos graves que son complicados, ¿verdad? Ayer hablaban, por ejemplo, que es importante, no sé si lo leyeron, una carta de profesores de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, que decían que, y esto es un tema muy técnico, pero finalmente lo que está pidiendo este texto es que el núcleo de la conducta en Derecho Penal esté determinado completa y precisamente en la ley, ¿ya? Y eso es un tema difícil porque nosotros tenemos algo que se llama la potestad reglamentaria que complementa la ley. Entonces, por ejemplo, estos profesores ponían el caso de la ley de narcotráfico, la ley de droga, la ley 20.000, que es una ley que describe el delito, la sustancia, escrito, pero no lo describe completamente. Eso lo hace después un decreto y un reglamento. Lo que decían estos profesores, y estamos hablando de profesores muy destacados de derecho, es que con esto nos vamos a llenar, y ese es el núcleo central de los problemas de esta propuesta, de reclamos en el Tribunal Constitucional, en los tribunales de justicia, que van a terminar debilitando el rol del Estado en materia de narcotráfico, ¿verdad? Y eso es algo que se ha dicho en derecho penal, en derecho administrativo. Ayer, después de esta carta, salieron profesores de derecho ambiental, de derecho sanitario en general, para decir que efectivamente hay un debilitamiento muy importante del rol del Estado en el control. Por ejemplo, no sé, hay una ley de servicios sanitarios, pero las tarifas, la forma como se regula, las multas, todo eso se regula no por ley, sino por decreto, por reglamento. Por reglamento, claro. Entonces, hay muchos ámbitos donde esta propuesta, que es una propuesta muy, muy compleja, porque de algún modo estuvimos todo el tiempo en la comisión con este temor o esta intención por parte de la derecha, y acá hablo de toda la derecha, sobre tribunales. A propósito, yo creo, además del caso ISAPRE, entonces de que los tribunales, por los jueces no podían hacer política pública, hubo incluso un intento de una acusación constitucional, de establecer en la Constitución una acusación constitucional contra los jueces por hacer política pública. Y finalmente, esta Constitución está tan llena de
incerteza, ¿verdad? O de vacío en términos interpretativos o de forma de entenderlo, que yo creo, y así lo han dicho mucha gente, que finalmente vamos a estar mucho más en tribunales. O sea, yo creo que esta va a ser una constitución que la van a determinar los tribunales. Hemos dicho a veces que los más felices con esta constitución van a ser los abogados litigantes. Uh-huh. Ahora, Antonia, ¿qué le pasa a usted cuando escucha argumentos de personas que están a favor de la aprobación de este texto, en el sentido de que es necesario aprobar porque se tiene que cerrar este proceso de alguna forma, que se requieren mayores certezas, que es necesario que este país avance y que para eso no debe quedar abierto nuevamente este problema? Pero de acuerdo a lo que usted nos está explicando, al parecer sería todo lo contrario. Efectivamente se abriría una etapa de mayores incertidumbres e incertezas que las que tenemos actualmente. Pienso usted, no voy a hablar yo acá, ¿verdad? Porque como que viene de cerca, pero Ignacio Walker dijo que aprobar esta constitución era un salto al vacío. Eso lo dijo Ignacio Walker, que votó rechazo en el proceso anterior. Entonces yo creo que es importante pensar que es importante, y estoy de acuerdo, que tenemos que reconocer que estamos en un momento constitucional complejo, que la ciudadanía está cansada, que hay un hastío constitucional. Yo he hablado después de esto de ganar el rechazo, de tomarse unas vacaciones constitucionales, y yo creo que hay que reflexionar qué pasó en Chile, ¿verdad? O sea, qué nos pasó. Tuvimos una convención marcada para un lado, ahora tenemos otra totalmente marcada para el otro lado. Efectivamente, aparte del momento más brillante, creo yo, o más luminoso de la comisión experta, donde logramos ponernos de acuerdo, que yo creo que es un momento que tiene que más adelante ser reivindicado, porque no había pasado nunca en la historia, ¿verdad? Que dos sectores o todos los sectores finalmente fueran capaces de escribir un texto transversal. Lo que tenemos ahora es lamentable, porque es un texto peor que la Constitución del 80, ¿verdad? O sea, no sé si leyeron no sé qué es, una columna de José Piñera, el creador de la AFP, del sistema laboral chileno, que dice que esto es un win-win, o sea, ganar por todos los lados para la derecha, porque están constitucionalizando detalles, es tanto de política pública, es tanto de programa de gobierno, que están constitucionalizando detalles que ni la Constitución del 80 lo hizo. Entonces yo a veces digo que finalmente esta no es que sea una nueva Constitución, sino es un programa de gobierno, pero también es finalmente una Constitución del 80 llenada, ¿verdad?, reforzada con todos aquellos detalles. Y por otra parte, entonces yo te decía que me desordené un poquitito, pero que habían tres argumentos. Había los argumentos técnicos, que son a mi juicio muy de peso y muy profundos. Por otra parte, y vamos a ir intentando explicarlo con artículos, cómo se ve. Por otra parte, esta idea de que es un programa de gobierno, y eso se ve claramente en los derechos sociales, en seguridad social, en salud, en educación. En educación hay un cambio brutal, muy complicado. O sea, yo creo que nuestra historia educacional y cómo nos hemos relacionado como país con la educación cambia totalmente. Hay una importación de teorías propias de Estados Unidos, el homeschooling, una repetición francamente innecesaria de el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, con el cual yo estoy de acuerdo. Creo que los padres tienen un rol muy relevante en educar a sus hijos, pero también es necesario reconocer los derechos de los niños, el Plan Nacional de Educación, el rol del Ministerio de Educación, la importancia de una educación pluralista, laica, ¿verdad? Y ahí entro a este tercer tema, que lo podemos desarrollar, que es una constitución de un sector moral, una constitución profundamente conservadora, moralista, que teme a la diferencia y que efectivamente busca instituir una sola moralidad, y eso se ve claramente cuando uno revisa, por ejemplo, los derechos. O sea, no pudimos nunca, y esto es relevante y a mí me llama mucho la atención, establecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, la Constitución, el texto propuesto no dice los niños y niñas adolescentes tienen derechos. ¿Por qué? Porque hay un temor muy profundo de la derecha de
como a esta idea de los derechos de los niños por la ley de identidad de género. Finalmente no fueron capaces de decirles ni tienen derecho. Lo que dicen, porque está en las bases, es que hay un interés superior de los niños, pero que debe ser determinado por los padres. Yo ahí veo un problema muy grave, porque es como si no vieran la realidad de la familia chilena. O sea, una Así familia, es. ¿cómo son las familias chilenas? Todas las vulneraciones de los niños, y esto es algo triste y lamentable, ocurren principalmente dentro de la familia. Así es, en el seno familiar. Entonces decir que es deber solamente y debilitar el rol del Estado para hacerse cargo de esas vulneraciones, la verdad es que a mí me parece súper preocupante, y lo mismo pasa con 3 causales, lo mismo, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Puedo seguir hablando. Si No, me imagino, sí, pero Antonia, ¿qué es lo que viene de ahora para adelante en el caso de ustedes como comisión experta? Y lo digo que viene ahora porque, de acuerdo a lo que acaba de contar justamente y acaba de explicarnos, ustedes tienen el manejo y tienen el conocimiento y pueden explicar mejor que ninguna otra persona los problemas que hay. Usted acaba de decir, efectivamente es un texto técnico. Para el común de los chilenos no va a ser fácil entenderlo, leerlo y poder tomar la decisión por la simple lectura. Por lo tanto, ¿qué rol pueden cumplir ustedes que sí entienden de qué se trata? Bueno, efectivamente vamos a cumplir un rol relevante. Algunos de nosotros vamos a estar como participando en la campaña. Y yo creo que es precisamente eso, es un rol de pedagogía, de explicar, de entender. Yo tengo mucha confianza en Chile, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera los chilenos son capaces de entender cuando algo no nos conviene. Y esa Constitución definitivamente no nos conviene. Entonces, y hay que tener mucho cuidado, porque esta va a ser una campaña, y esta Constitución es una Constitución además que, y eso no lo había dicho, que está llena como de titulares, de eslogan. Entonces vamos a tener una campaña basada fundamentalmente, creo yo, en 2 temas. El tema de las contribuciones, de la exhibición de contribuciones, que es un mensaje además que no solo, como yo creo que ya lo han hablado, ¿verdad?, varias veces, que de alguna manera señalan que exime de contribuciones a todas las personas, y después hace como una salvedad. Es una norma muy complicada, además, como escrita de manera extraña, como varias normas de acá que son bastante desprolijas en su redacción, pero que tiene como objetivo hacer campaña y decir que ya no vamos a tener que pagar contribuciones, ¿verdad?, de vivienda. Cuando lo cierto es que muy poca gente, cerca del no más del 20% de las personas pagan contribuciones. Ya por ley los adultos mayores y las personas de menores ingresos están eximidas de contribuciones. Entonces yo creo que es importante, y su contracara, que es lo más relevante, es que las contribuciones financian el Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es lo que financia a las comunas más vulnerables de todo Chile. Entonces vamos a dejar a las municipalidades. Entonces, por ejemplo, hablar de seguridad, decir que esta es la Constitución de la seguridad, cuando lo que estamos haciendo directamente es decir que los municipios se van a quedar, o sea, Puente Alto, La Pintana, La Florida, es cerca del 50% de su presupuesto del Fondo Común Municipal. Entonces ahí lo que vamos a decir es que, bueno, ¿qué implica eso? Implica menos luminaria, implica menos espacios verdes, implica llegar a la casa oscura, por decirlo en términos de eslogan, ¿verdad? Pero finalmente es de financiar aquellos al Estado que está más cerca de las personas, que son los municipios. Y lo otro que va a haber mucho es, entonces tenemos las contribuciones, que es un titular y una promesa falsa, irregresiva y peligrosa, y por otra parte tenemos el tema de la migración con esta frasecita de en el menor tiempo posible de expulsión. Esa norma no sirve absolutamente de nada, es una norma que está construida de manera populista, que busca, creo yo, además jugar con los temores y los problemas que tiene hoy día la ciudadanía con la migración, que son, o sea, que hay que enfrentarlos. Evidentemente necesitamos tener una migración controlada y bien administrada, pero es imposible esa idea de
de expulsar en un menor tiempo posible, porque de alguna manera mezcla tipos de procedimientos. ¿Dónde lo van a expulsar? ¿Lo van a hacer en la frontera y va a volver? Sí, hay que tener una política que implique que lo revise, y además confunde distintas situaciones. Entonces, finalmente, esta Constitución y este mensaje que nosotros queremos dar es que en el comando no va a ser un comando de izquierda, ¿verdad? No va a ser un comando acá de solo los partidos oficialistas, sino que yo creo que tenemos un grupo y hay que construirlo transversal. Hay varias gente de la derecha que ha dicho que la propuesta es mala, mucha gente que votó rechazo hoy día está convenciéndose de que esta propuesta es mala, y no es de izquierda y derecha en ese sentido, sino que es un peligro para Chile, y Chile tiene que entender que nos merecemos mucho más. Uh-huh. Nos pasamos unos minutos, abogada, pero preguntarle al final, ¿qué debe ocurrir después en caso de que, por ejemplo, se rechace esta nueva propuesta constitucional? ¿Qué debiésemos hacer? Porque efectivamente acá hay un problema, ¿no? Que independiente a lo mejor de que quizás no están los ánimos para continuar, va a seguir existiendo. ¿Cómo debiésemos continuar con el problema constitucional en caso de que gane el en contra? Bueno, efectivamente, o sea, yo creo que todos los que hemos peleado por tantos años por cambiar la Constitución vigente no nos podemos quedar, o sea, que gane el rechazo, que estoy segura que lo hará, y quedarnos de brazos tranquilos. Yo creo que hay que tomarse un periodo de reflexión, hay que pensarlo, pero sin duda, y esta es mi opinión y no represento aquí a nadie con esto, ¿verdad? Pero yo creo que hay que empezar por modificar la Constitución vigente, sobre todo en materia de sistema político y derechos sociales. O sea, hay que avanzar en eso. Tenemos que pensar qué va a pasar después. No creo que estemos en condiciones, este gobierno, no me parece, de iniciar un nuevo proceso. Yo creo que hay que enfocarse sobre todo en mejorar el sistema político para que seamos capaces de ofrecerle a Chile soluciones distintas en el Parlamento respecto a, no sé, pensiones, salud, educación y todos aquellos temas. Yo creo que lamentablemente, tristemente, ¿verdad?, ya tuvimos dos procesos muy distintos, se cometieron errores muy parecidos, errores en cuando una mayoría escribe y no escucha al resto, siempre la codicia política, decía la comisionada Alejandra Krauss, y yo creo que es importante entonces tomarse este respiro, pero sin duda vamos a tener que al menos partir por hacer reforma a la Constitución vigente para avanzar, para poder darle respuesta a las demandas de Chile. Antonia Rivas, ex integrante de la Comisión Experta, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias. Ahí está entonces Antonia Rivas, ex integrante de la Comisión Experta. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, 4 minutos ya. Tenemos que hacer una pausa, pero el programa continúa. Voy a estar yo, Juanita, porque Patricio está con reuniones de su cargo de director, y continuamos en la siguiente media hora. Sí, continuamos media hora más, por